Mañana, ante todo, permitidme que empiece con una oración y acto seguido, pues, os cuento alguna cosita. Señor, pues, muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque tenemos la oportunidad y la libertad de poder reunirnos como parte de tu pueblo para alabar y bendecir tu nombre. Y, Señor, queremos ofrecerte a ti esta reunión de esta mañana. Señor, queremos que suba como fragancia agradable a ti. Queremos cantar canciones, queremos orar, queremos leer de la Biblia y escuchar de tu palabra. Y, Señor, todo esto que sea para tu gloria y tu honra. Te reconocemos como Señor y Salvador y Señor, que tú seas el centro de esta mañana. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, pues también, como solemos hacer, damos la bienvenida a aquellos que nos veis desde la distancia. Y la primera canción que vamos a cantar se titula Cantem y cridem. Y me gusta porque dice la canción, la letra de la canción dice que hoy es un día de celebración, es un día de gozo, porque juntos podemos alabar a nuestro Salvador, porque el Señor nos ha librado de la muerte. Y hay una cosa que hemos cantado, y yo he cantado muchas veces, pero hoy me ha llamado la atención más que otras veces. El Señor nos da plena libertad. Por ese motivo podemos gritar. Es el Señor el que nos da la libertad de postrarnos y de presentarnos delante de Él para alabarle, para bendecirle y para darle gloria. Las circunstancias serán las que sean, estaremos donde estemos, pero es Dios el que te da la libertad de abrirle el corazón y de alabarle y bendecirle. Entonces, os animo a poneros de pie y cantamos esta canción, Cantem y cridem. Podéis sentaros y...
Dice el Salmo 84, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad». Mi corazón encuentra reposo en el camino. Hay espacio en tu templo para todos, para el extranjero, para el más grande, para el más pequeño. Juntos podemos alabar su santo nombre. Esto es parte de las estrofas de la canción que vamos a cantar ahora. Canes da voz a casa teva, porque para aquellos que tenemos una relación personal con Dios, para nosotros tiene más valor el estar en la presencia del Señor que el estar en cualquier otro sitio. Entonces yo os animo a ponernos de pie y a cantar esta canción. Canes da voz a casa teva. Fas més gràcies més petits i just podem lloar el teu sant nom. Aquell que l'obeeix i anomenarà com ell mana Canes de voz a casa teva, Déu poderós, al meu cor hi troba pau consol. Sento reconfortat, Canes de voz, Canes de voz, Senyor. ¿Podéis sentaros? He pedido la participación de unos hermanos para tener unas lecturas y unas oraciones
Entonces, Sonia. Que no ho sabeu, no ho heu sentit a dir mai, el Senyor és Déu per sempre. Ha creat la terra d'un cap a l'altre. No es cansa, no defalleix. És insondable la seva intel·ligència. Els joves es cansen i defalleixen. Els millors guerrers ensopeguen i cauen. Però els que confien en el Senyor recobren les forces. Alcen el vol com les àguiles, caminen sense cansar-se, corren sense defallir. La imagen del águila remontando el vuelo es algo que me fascinó el día que investigué sobre ello y qué quería decir. Y es cierto que el Señor nos da fuerzas, nos renueva las fuerzas, nos renueva el ánimo y es el único que nos hace otra vez retomar el vuelo y volar en lo más alto. Hay una canción que dice A tu vinc Senyor, en la cual hace referencia a esto, a que pese a lo que pasemos, el Señor hace que remontemos el vuelo y que volvamos otra vez a estar cerca suyo. A tu vinc Senyor. ¿Cantamos? Si queréis levantaros, os levantáis. Si queréis estar sentados. Yo es que sentado no puedo cantar. Vinc, Senyor, amb el cor canviat, fet nou, la teva gràcia m'ha donat perdó. Quan soc feble i ve la prova al meu camí, sé que m'ajudaràs amb el teu poder.
Priscila, ya podéis pasar. Pues Señor, yo en esta mañana quiero hacer una oración. Padre, venimos delante de ti con el privilegio que es estar aquí en tu casa en esta mañana. Todos aquellos que no pueden venir, Señor, pues pedimos que lo puedan hacer pronto y sobre todas las cosas es un privilegio poder darte las gracias por lo que haces en nuestras vidas, lo que has hecho en mi vida, Señor. Y como decía la canción, cerca de ti yo quiero seguir estando, Señor. No permitas que me aleje, no permitas que en esta congregación, Señor, se aleje de ti. Y te damos muchísimas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En tu santo nombre, amén. Ahora nos vamos a ir acercando al partimiento del pan y el vino. Y le he pedido a Priscila que nos lea unos versículos, los cuales nos ilustran bastante bien qué es lo que vamos a hacer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia habéis sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nuestro Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino del regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La verdad que es difícil, salir aquí delante y leer o orar. Lo estás haciendo muy bien, Rodolfo. Pero también es de agradecer el hecho de que hayan manos que se presten a hacerlo. No por gracia para que nadie se gloríe. Gracias, Jaume. Es cierto. No por obras. No depende de lo bueno que seamos, ni de lo bien que nos portemos, sino que fue por la gracia de Dios que nos ha perdonado los pecados. La siguiente canción que vamos a cantar, que se titula Gracia Sublime, me encanta porque habla de Dios, no habla de mí. No se centra en mí, ni en mis necesidades, Es gracias a lo que Él hizo que podemos estar aquí hoy recordando lo que ahora recordaremos. Y teniendo la seguridad de que Dios no hace acepción de personas, de que independientemente como seamos, y os puedo asegurar que Dios nos conoce mejor a nosotros mismos que nosotros mismos. Y Él sabe qué es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y aun y así, Él tuvo a bien mandar a su Hijo, ponerse en nuestro lugar y pagar aquello por lo que teníamos que pagar nosotros. Entonces os invito a ponernos de pie y a cantar la canción Gracia Sublime. La carga del pecado.
sublime eres, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno es, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Podéis sentaros. En Isaías 53, mucho antes de que Jesús viniera aquí a esta tierra, el profeta Isaías ya nos adelantaba a sus contemporáneos lo que iba a pasar. Y dice así, el Isaías 53, empezando por el versículo 2, no hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mirad, aquel que tiene el poder para con una sola palabra suya se haga el universo, se haga los cielos y la tierra, aquel que si hubiera querido, legiones y legiones de ángeles hubieran bajado a rescatarlo, no abrió su boca. Lo menospreciaron, lo insultaron, lo torturaron y murió. Murió por amor a cada uno de nosotros. Y esto es lo que vamos a recordar ahora. Y pediría a los hermanos que tienen que pasar el pan y el vino que vayan pasando para ir poniéndose los guantes. Esto que vamos a recordar no es más que el sacrificio de Jesús en la cruz. Y él, la noche que fue entregado, se lo dijo a sus discípulos y les dio el pan y les dijo que eso era su cuerpo, que por muchos iba a ser partido. Y les dio el vino y les dijo que simbolizaba su sangre, que iba a ser derramada por cada uno de nosotros.
alguna vez ya lo he comentado, para nosotros es un regalo. Es algo que el Señor nos ha regalado sin ningún esfuerzo. Pero el hecho de que sea un regalo para nosotros no quiere decir de que no tenga un alto precio. El Hijo de Dios murió por ti y por mí. Y esto es lo que recordamos. Y lo recordaremos hasta que Él venga. Porque eso sí, nos ha prometido de que un día Él volverá. Como parte de nuestro agradecimiento y reconocimiento a que Dios es soberano en nuestras vidas, también veréis que se están pasando las bolsas, se está pasando la ofrenda. Y no lo hacemos ni por obligación ni porque estemos apuntados a ningún club, sino porque reconocemos que todo lo que tenemos, de lo que podemos disfrutar aquí, es gracias a Dios. Y como agradecimiento y como señal de
de su majestad, pues lo hacemos. Señor, gracias porque tuviste a bien el hecho de enviar a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Señor, gracias porque cuando Jesús oró, no pasó de él esa copa, Señor. Sabíamos, y él sabía lo amarga que iba a ser, pero sabía la repercusión que iba a tener en la eternidad. Señor, gracias porque Jesús murió y fue enterrado, pero Señor, gracias porque resucitó, porque ascendió a los cielos. Gracias porque tu amor es tan grande que nos has hecho hijos tuyos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hay unos cuantos anuncios y también los niños de es que ya estoy acostumbrado a hablar con mascarilla. Anuncios. Recordad que el día 4 de este mes, el próximo día 4 a las 5, tenemos la asamblea de iglesia, que este año va a ser vía telemática. Entonces, todos deberíais haber recibido el acta del año pasado, y los que no la tengáis o no la habéis podido leer, que sepáis que aquí en la entrada está expuesta, porque el día de la asamblea lo único que se procederá será a aceptarla, confirmarla, o si hay alguna esmena, pues se hará en ese momento. También comentaros que en la entrada hay una mesa con los diferentes grupos de fe que hasta ahora están confirmados y con los asistentes que están confirmados. Os animamos a que le echéis un vistazo porque hay mucha variedad de horarios y de días para que os apuntáis si no formáis parte de ninguno de ellos. Sobre todo en este tiempo hemos podido comprobar y experimentar lo importante que es estar en un grupo de fe, en un grupo más pequeño, en el cual podemos seguir teniendo contacto y podemos seguir pues orando los unos por los otros. Entonces, a la salida tenéis la mesa. También deciros de que estamos contemplando la posibilidad de tener bautismos dentro de poco. Entonces, si hay alguna persona que está interesada en bautizarse, que nos lo diga cualquiera de los ancianos. Y bueno, decir de que el bautismo no es más que dar público testimonio de que has decidido seguir a Cristo. Tema del aula bíblica. La próxima aula bíblica tendrá el día 10 de octubre. Seguimos teniendo la necesidad de que nos confirméis la asistencia, también un poco para prever espacios y el material que se necesita. Y lo siguiente ya es pues que los niños van a subir a tener su espacio. Entonces, igual que la semana pasada, lo único que sí que pediríamos un poquito de agilidad por parte de los niños y de los padres, pues vamos a proceder a que hagan la salida. Entonces, lo primero son los adolescentes que tienen que ir saliendo por la salida de emergencia lo antes posible. Después que se vayan preparando ya los detectives, que son los chavales de 9 a 11 años, que se vayan preparando porque también tendrán que salir por la salida de emergencia. Los de la clase de los valientes 1, que son de 5 a 6 años, saldrán por la puerta de la entrada. Y ellos estarán en la segunda aula a la izquierda. Sí, vamos saliendo los valientes 1. Y se van preparando los valientes 2, que son los chavales de 7 y 8 años, que también saldrán por la salida principal y estarán en la primera aula a la derecha.
Y lo último y más importante, la guardería, que también salen por aquella puerta. La recogida de los niños también es importante porque si estamos intentando que no haya aglomeraciones, que no haya mezcla de grupos, pues también queremos hacer algo parecido a la hora de recogerlos, de cuando salgan de sus clases. Entonces, los detectives saldrán o vendrán por la salida de emergencia, ¿vale? Y aquí pues los padres lo esperarán. Los valientes 1 y 2 saldrán por el vestíbulo de la sala polivalente. Pero os avisarán cuando tengáis que ir, para que no se junten ahí los padres de los dos grupos y tengamos la aglomeración, ¿vale? Entonces, sabemos de que esto es un poco enrabasat y que es un poco lío, pero bueno, también pedimos paciencia hasta que nosotros mismos vayamos aprendiendo y vayamos cogiendo la práctica con todas estas cosas. Pues ya sin más, doy paso a Óscar. Vale, lo voy a leer. Dice: «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión hay a casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía». Aunque no es seguro, la mayoría de comentaristas o teólogos están de acuerdo que este salmo lo escribió el rey David, y dicen que lo escribió seguramente cuando estaba en exilio, estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Si te acuerdas de la historia, rey Saúl fue el primer rey de la nación de Israel y fue un desastre total. Por su desobediencia, por su infidelidad, Dios le avisó que le iba a quitar el trono y se lo iba a entregar a un hombre conforme a su corazón. Este hombre acabó siendo David, y David poco a poco iba creciendo a los ojos del pueblo, pero también a los ojos de Dios, ¿no? Iba agradando a Dios, iba agradando al pueblo, y esto hacía que el rey Saúl, el rey de aquel entonces, le tuviese miedo, pero también le tenía mucha envidia, ¿no? Entonces, esta envidia le llevó a empezar a perseguir al rey David, al que todavía no era rey David, pero lo empezó a perseguir, lo intentó matar un par de veces, y esto causó que David tuviese que irse al exilio. Y durante mucho tiempo estuvo vagando por el desierto. Luego vemos que al final se fue a una ciudad extranjera, y estiman que más o menos, no es exacto, pero más o menos se estima que David estuvo 8 años en exilio siendo perseguido por el rey Saúl. Entonces son 8 años, que es mucho tiempo. Yo hace 8 años acababa de acabar bachillerato. O sea, ha pasado tanto en 8 años. O sea, 8 años es un tiempo muy largo en el que él estuvo separado de su familia, de sus amigos y sobre todo, como dice aquí, de los atrios de Jehová, ¿no? A él lo que le dolía más es estar separado de las moradas de Jehová. Y
en este salmo lo que dice David nos muestra su ardiente deseo, ¿no?, de volver a la casa de Dios para poder adorar a Dios con el resto de la congregación. Y si os fijáis, el salmo, la estructura es muy sencilla. Está dividido en 3 partes. Primero de los versículos 1 al 4, y luego pone ahí la palabra Selah. Luego del 5 al 8, vuelve a poner la palabra Selah. Y luego del 9 al 12. O sea, son 3 subdivisiones del salmo. Y lo que me gustaría hacer es mirar un punto de cada una de estas subdivisiones que nos muestran 3 características de un peregrino feliz. Entonces, si tenéis que poner título, sería Características de un peregrino feliz. Y antes de empezar, me gustaría mirar estas 2 palabras. ¿Por qué digo peregrino feliz? Y según el diccionario, un peregrino es aquel que viaja por tierras extrañas que presentan dificultades. Entonces, ¿por qué uso esta palabra? Y creo que esta palabra, el concepto, está implícito en este texto e incluso tal vez en alguna de vuestras Biblias está explícito. Si alguien tiene la Nueva Versión Internacional, el versículo 7 dice: según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en el versículo 5 algunas traducciones dicen cuyo corazón está determinado al peregrinaje, ¿vale? Entonces creo que es un concepto de peregrinaje, de peregrino, que está en el mismo texto, pero también es un concepto que se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Pablo le dice a los filipenses que nuestra ciudadanía no es de aquí, ¿no? Nuestra ciudadanía está en el cielo. O cuando Pedro literalmente nos llama extranjeros y peregrinos. O cuando el autor de Hebreos dice en Hebreos 13, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera, ¿no? El problema es que creo que muchos creyentes nos confundimos y nos despistamos con las cosas de este mundo, ¿no? Y nos olvidamos de que en realidad somos peregrinos y en vez de transitar por el camino, ese camino por el que debíamos transitar lo convertimos en el hogar en el que habitamos, ¿no? Y nos olvidamos que es un camino que tenemos que ir recorriendo. Había un misionero, David Brainerd, era un misionero a los nativoamericanos y que, por cierto, Abba lo acaba de traducir, su diario personal, y me dijeron que estaba a punto de ser publicado. Os recomiendo muy fuertemente que leáis este diario, pero escribe David Brainerd, este misionero: 19 de julio, lunes. Mi deseo era sentir desapego del mundo, que no me importase para nada y que crucificase todos sus atractivos. Mi alma anhelaba sentirse como un peregrino y extranjero aquí, para que nada me desviase de mi camino por el desierto solitario hasta que llegue a la casa de mi padre. O sea, este misionero, el deseo de este misionero era sentirse tanto como un peregrino que nada de este mundo le pudiese desviar del peregrinaje por el camino solitario hasta que llegase a la casa de su padre. Y creo que este debería ser un deseo que tendríamos que tener todos, ¿no? Que en este mundo somos peregrinos y que no haya nada, que Dios nos abra los ojos para que veamos el valor de la eternidad y que no haya nada que nos pueda desviar de este peregrinaje. Y luego digo características de un peregrino feliz, ¿no? Y digo feliz porque vemos en el versículo 4, 5 y 12 que dice: bienaventurado, bienaventurado y dichoso. Y esta palabra, en español ponemos 2, en hebreo es la misma, ¿no? Y como vimos hace un par de semanas, Esteban nos dijo que esta palabra quiere decir feliz, ¿no? Es felicidad. Entonces dice: feliz el hombre que habita en tu casa, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, feliz el hombre que confía en ti. Y estos son los 3 puntos de los que me gustaría hablar hoy. Entonces, el primer punto es: feliz el hombre que habita en tu casa. Y es interesante porque si ves el versículo 1, dice: cuán amables son tus moradas, o qué hermosas o cuán hermosas son tus moradas, ¿no? Y esto me resulta interesante porque cuando lo escribe David, el templo de Salomón no había sido construido todavía. Entonces, si tú mirabas el templo que construyó el rey Salomón, era muy bonito, era majestuoso, era glorioso, y podrías decir: qué hermoso, qué bonito que es ese templo. Pero cuando David escribe esto, el templo todavía no había sido construido. Entonces, a lo que David se refería era al tabernáculo que construyó Moisés, y el tabernáculo que construyó Moisés no era para nada bonito, ¿no? Exteriormente no había nada atractivo que te dijera: oh, qué bonito, qué tabernáculo tan bonito. Era una simple tienda, es como nosotros lo veríamos como una tienda de campaña,
Pero David dice que es tan hermoso porque no le importa la estructura en sí. A David lo que le importa es lo que sucede dentro de esa estructura, ¿no? Lo que le resulta hermoso a David es que el pueblo de Dios, de alguna manera mínimamente, se pueda acercar al Dios vivo, que puedan alabar a Dios juntos, que puedan ofrecer sacrificios que de alguna manera cubran sus pecados temporalmente. Eso es lo que a David le causa esta exaltación del templo, y por eso dice en el versículo 2 y 3, «Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares». O sea, como habíamos comentado, David estaba en exilio, no podía ir. Entonces, obviamente, como él ama tanto la casa de Dios, cuando ve a otra gente que sí que puede acceder a la casa de Dios, tiene una envidia sana, ¿no? Y hasta el punto que llega incluso a envidiar a los pájaros. Dice, mira a los pájaros que tienen la libertad de entrar y salir en el templo de Dios cuando quieren, que incluso pueden poner sus nidos dentro de la casa de Dios, ¿no? Y cerca de los atrios de Dios, que pueden criar a sus hijos dentro de la casa de Dios. Así que David incluso envidia a los pájaros, y no es la primera vez que escribe algo así. Si te acuerdas del Salmo 42, dice un salmo muy famoso también, y lo escribe también estando en exilio, David dice, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?». O sea, cuando estaba en exilio, en el Salmo 42, también tiene este deseo de ver a Dios, también tiene este deseo de cuándo me presentaré, cuándo volveré a la casa de Dios. Y luego añade, «Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo». O sea, David piensa en lo que solía hacer, cómo solía ir con la casa, con el resto de la congregación, con el resto del pueblo de Israel, y estallar todos en alabanza, y se deprime porque ya no lo puede hacer. Le causa tristeza. Entonces, ¿cómo sale David de esta depresión? En el versículo 5 dice, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, porque aún he de alabarla». Entonces, David ponía esa confianza en Dios de que le iba a salvar y le iba a volver a permitir alabar. Y era esta esperanza de que iba a volver a la casa de Dios que le hacía salir de como esta depresión espiritual que sentía, el volver a adorar a Dios junto con el pueblo. Para David no podía haber una felicidad íntegra siempre y cuando estuviese separado de la casa de Dios. A David obviamente le dolía ser perseguido por el rey Saúl. David amaba al rey Saúl, David sirvió al rey Saúl fielmente, y obviamente le dolía ser perseguido injustamente por alguien al que él amaba. Le dolía vagar por el desierto durante 8 años, pero aún más le dolía estar separado de la casa de Dios. Y a mí esto es una pasada, porque para mí, yo pienso, lo que tenemos nosotros comparado con lo que tenía David es infinitamente mejor, ¿no? Lo que tenía David era una sombra. Nosotros tenemos la substancia de esa sombra. David gozaba y experimentaba algo que apuntaba a lo venidero. Cuando estábamos en Nepal, con nuestra iglesia estuvimos estudiando el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos es acerca de la supremacía de Cristo y cómo Cristo es mejor que cualquier cosa. Y antes de venir, me tocó predicar de Hebreos capítulo 9. En el capítulo 9 lo que intentaba hacer el autor es mostrar que Jesús era un mejor sacerdote que aquellos del antiguo pacto. Entonces nos muestra que el sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento no era suficiente, nos muestra que la sangre no era suficiente, nos muestra que no tenían acceso al lugar santísimo, y luego nos dice que nosotros sí que tenemos acceso al lugar santísimo, que la sangre de Jesús quitó nuestros pecados una vez por todas, y luego habla de que el tabernáculo, esto que David dice, cuán hermosos son tus atrios, dice que era una simple sombra de realidades eternas, dice en Hebreos 9. Entonces lo que gozamos nosotros es infinitamente superior a esto que David se deshacía por no poder tener. Y cuando el Antiguo Testamento habla de la casa de Dios, obviamente habla del tabernáculo, del templo,
Pero cuando nosotros, o cuando el Nuevo Testamento habla de la casa de Dios, ¿de qué habla? Lo vimos el domingo pasado, ¿no? Dice, esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Entonces, nosotros somos la casa de Dios. Esto es la casa de Dios. Lo que tenía David era una sombra que apuntaba a algo que era muy, muy, muy superior. Y el problema es que muchas veces nuestro individualismo occidental ha también calado en la iglesia. Y este individualismo hace que no veamos la iglesia como algo tan esencial. Lo vemos como algo bueno, como un plus, que está bien, pero no lo vemos como una necesidad para nuestras almas, porque cogemos la típica frase de no es una religión, es una relación, y la llevamos al extremo y decimos, bueno, esto es mi relación personal con Dios. No me digas que tengo que ir a la iglesia para ser salvo. ¿No? Y es cierto que no necesitas ir a la iglesia para recibir salvación, pero esta idea de individualismo hace que veamos la iglesia como algo que está bien, pero que no es tan importante, que no es indispensable, ¿no? Y si lo piensas, tú piensas en las personas que abandonan o destruyen la fe, su fe, casi siempre empiezan dejando de congregarse. Si lo piensas, no todas, pero la gran mayoría de personas que dejan la fe, que abandonan a Jesús, es porque un día empiezan a dejar de congregarse y dicen, bueno, no pasa nada, no es tan importante ir a la iglesia. Yo sigo teniendo mi relación personal con Dios. Y poco a poco se van separando porque la iglesia ha sido establecida por Dios como un medio que Él utiliza para derramar su gracia y ayudarnos en este peregrinaje para que podamos seguir. El problema es que cuando rechazamos la iglesia, estamos rechazando el método o el medio que Dios ha establecido para derramar su gracia sobre nosotros. Entonces, por eso hay que ir con cuidado de no estimar a la iglesia como se merece. La iglesia es el plan de Dios y estos atrios que dice David que ama con todo su ser, nosotros los tendríamos que amar mucho más. Ahora, obviamente hay veces que no podemos congregarnos, que es imposible. Incluso ahora mismo, si piensas en los miles de personas, miles de cristianos que estarán encarcelados por su fe, no se pueden congregar, y eso no es que por eso no son cristianos de segunda categoría, ni mucho menos, sino tal vez incluso se podría decir que el contrario, ¿no? Eso no significa que estén haciendo algo mal si no se pueden congregar, pero lo que sí es cierto es que el creyente maduro, cuando no puede congregarse, cuando no puede estar en la casa de Dios, tiene un ardiente deseo, como dice David, de volver y ardiente deseo de poder alabar a Dios junto con la iglesia. Había en la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, se persiguió muchísimo al cristianismo. Tenía que ser todo clandestino y había un pastor que se llamaba Dmitri, que tenía una pequeña iglesia clandestina y empezó a predicar el evangelio, la gente se empezó a convertir y creció muy rápido la iglesia, entonces las autoridades lo pillaron. Lo cogieron, se lo llevaron a una cárcel siberiana, lo pusieron en una celda muy pequeña en la que vivió unos 17 años y frecuentemente lo sometían a torturas. Pues este pastor dijo que durante estos 17 años que el estar separado del cuerpo de Cristo, el estar separado de la casa de Dios, fue mucho más difícil que la tortura física a la que lo sometían prácticamente a diario, ¿no? Entonces ¿hay este ardiente deseo en nuestro corazón de congregarnos? ¿Hay este ardiente deseo de venir a la casa de Dios? ¿Le damos la importancia a la casa de Dios que la casa de Dios tiene? Vemos, y cuando no nos podemos congregar, tenemos este deseo, incluso envidia de aquellos que sí que pueden hacerlo, lo vemos como, bueno, no pasa nada, no es tan importante el no congregarme. La iglesia, la casa de Dios, es de las cosas más hermosas que David veía y que nosotros tendríamos que ver. Así que si queremos ser peregrinos felices, bienaventurados, debemos habitar, que no visitar, habitar en la casa de Dios. Y si no podemos, debemos anhelar el momento en el que podamos volver a hacerlo. Entonces, el segundo está en el versículo 5, la segunda característica que dice, feliz el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, según David, este es el segundo punto, segunda característica es depender de Dios y centrarse en sus caminos, ¿vale? Entonces, según David, aquellos que viven
y trabajan y se esfuerzan con las fuerzas de Dios serán felices, ¿no? Entonces nosotros trabajamos, pero es Dios el que trabaja. Nosotros nos esforzamos, pero es Dios el que nos da sus fuerzas, como hemos cantado antes, ¿no? Y esto es una paradoja un poco que se repite a lo largo de la Biblia, pero sobre todo también en el Nuevo Testamento. Y digo que es una paradoja porque que dependamos de Él, cuando Dios nos dice que debemos depender de Él, no está diciendo que vivamos unas vidas pasivas, unas vidas perezosas, ¿no? Él igualmente demanda que demos el 100%, que seamos excelentes, que trabajemos duro, que nos esforcemos, pero a la vez nos dice que no lo hagamos con nuestras propias fuerzas. Y esto es algo, por ejemplo, en el apóstol Pablo vemos esta paradoja, dice en 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, Pablo mira a todos los otros apóstoles y dice, ¿veis a los superapóstoles estos como Pedro, como Juan, etcétera? Yo he trabajado mucho más que ellos. Entonces dices, ¡buah! Vaya declaración, ¿no? Qué humilde que eres. Pero luego, justo después, añade algo que es vital. Que dice, pero este que estaba trabajando no era yo, sino era la gracia de Dios que estaba actuando a través de mí, ¿no? Entonces vemos esta paradoja, que es Pablo el que trabaja, pero no es Pablo el que trabaja, sino Dios trabajando a través de él. O en Colosenses dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Y estas palabras griegas de luchar y trabajar son el trabajar o esforzarse hasta llegar a un agotamiento o a desfallecer, en plan que no puedes dar un paso más. Y Pablo dice que trabaja tan duramente según la potencia de Cristo, que actúa poderosamente en él, o incluso no es solo siempre de ministerio o de nuestro trabajo, sino también en cuanto a nuestra salvación, ¿no? El hecho de que el Espíritu Santo nos haya sellado o de que Jesús como buen pastor nos proteja, no significa que no tengamos que preocuparnos o no hacer nada en cuanto a nuestra santificación o lucha con el pecado. No dice, a los filipenses les dice, ocupaos, que es otra palabra para trabajar, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces tal vez le podrías decir a Pablo, a ver, si ya soy salvo, ¿para qué tengo que ocuparme en mi salvación con temor y temblor? ¿No? Pero luego añade, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, tenemos que trabajar y luchar para nuestra santificación, pero al fin y al cabo es Dios el que pone el deseo en nuestro corazón para hacer algo y nos mueve a hacer ese algo, ¿no? Entonces esta paradoja que debemos trabajar, pero tiene que ser siempre con las fuerzas de Dios. Y el misterio entonces es que aquellos que trabajan con las fuerzas de Dios, en vez de ir agotándose poco a poco, van fortaleciéndose más y más. Y es como hemos leído en Isaías, ¿no? Que dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y si te fijas, este versículo no es de alguien que está sentado en el sofá descansando porque ha trabajado mucho ese día, es alguien que está haciendo algo, es alguien que está caminando, es alguien que está corriendo, alguien que está trabajando, y Dios le renueva las fuerzas para que pueda seguir corriendo, trabajando y caminando. Entonces esa es la primera condición que dice aquí, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y luego dice, en cuyo corazón están los caminos de Dios. Entonces, no solo, si quiero ser un peregrino feliz, no solo debo habitar en la casa de Dios, sino que Dios y sus caminos deben habitar en mi corazón también. Otra traducción, como hemos dicho, podría ser, cuyo corazón está determinado al peregrinaje. Entonces, cuando estamos determinados al peregrinaje, cuando sabemos cuál es nuestra meta final, sabemos cuál es el objetivo, cuál es la cosa que vale más en esta vida, podemos, como dice el versículo 7, el versículo 6, podemos atravesar el valle de lágrimas y lo cambiamos en una fuente en la que nos podemos refrescar y fortalecer para seguir en el camino, ¿no? Y si lo piensas, ¿cómo es posible que Pablo aguantase lo que aguantó? Él dice que su tribulación, su sufrimiento fue leve. Él dice en 2 Corintios. ¿Cómo que fue leve? Pablo fue torturado múltiples veces, fue flagelado, fue encarcelado, fue rechazado, fue traicionado.
y al final le cortaron la cabeza. ¿Cómo que fue leve tu sufrimiento, Pablo? ¿Estás loco? Pero en 2 Corintios dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, Pablo tenía la mirada tan fija en su objetivo, Pablo tenía tan claro que era un simple peregrino en esta vida, que las tribulaciones, el sufrimiento por el que pasaba, le parecía leve, porque la recompensa que le venía era mucho más, muy superior. Y no sé si os habéis fijado, pero, y bueno, claro, cuando miramos que somos peregrinos y lo tenemos claro en nuestro corazón, no solo podemos cambiar el valle de lágrimas y de sufrimiento en una fuente de vida, sino que también nos protegemos de distraernos y desviarnos cuando todo va bien en la vida. Si os fijáis en un maratón, no sé si habéis visto alguna vez por la tele, que van sobre todo aquellos que van primeros, que van súper rápido, que no sé cómo van tan rápido durante 2 horas, pero van muy rápido, o aquellos que están intentando marcar un reto personal, que quieren llegar a cierto tiempo. Hay un momento en las carreras que tienen mesas ahí con agua o bebidas energéticas y hay un voluntario, un trabajador que les da un vaso de agua, una botella. Lo que nunca ves al corredor hacer es llega, se para, mira el vaso de agua y dice, uy, esto es de plástico, esto muy mal, esto tendría que ser un vaso de papel, esto no es ecológico. Entonces lo empieza a hablar con el voluntario. Le dice, oye, ¿cómo que ponéis vasos de plástico? Además, ¿tú has mirado el pH del agua? Este pH, aquí no hay flúor. Y luego cuando viene el otro corredor lo para y le dice, oye, no bebas este agua que es de un vaso de plástico. No hacen eso, ¿verdad? Cuando llegan a la mesa donde dan el agua, cogen el vaso de agua, se lo tiran a la cara y tiran el vaso por ahí confiando en que alguien ya lo recogerá. ¿Por qué? Porque no les importa si el agua tiene mucho pH o poco pH, no les importa si tiene flúor o no tiene flúor, porque están centrados en acabar y en ganar esa carrera. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros vamos corriendo por este peregrinaje y la vida nos da agua, si no tenemos claro que estamos en un peregrinaje, que estamos en una carrera, cogeremos el agua y nos distraeremos. Pero si tenemos claro a dónde vamos cuando la vida nos dé agua o familia o éxito o dinero, cogeremos esto que se nos da y lo utilizaremos para poder seguir en el camino en el que Dios nos ha puesto. Así que si queremos ser peregrinos felices, debemos estar centrados en los caminos de Dios y depender de sus fuerzas. Entonces, en último lugar, versículo 12, dice, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces, la tercera característica para ser peregrino feliz es confiar plenamente en la soberana disposición de Dios en tu vida, lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Y David vemos que era un hombre de fe, ¿no? Y en el Salmo 42 vemos que confiaba plenamente que Dios lo iba a restaurar. Dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Confía en Dios, espera en Dios, aún he de alabarle. En el Salmo 84 vemos que dice, Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Y obviamente por contexto sabemos que este bien del que habla David es el bien de estar habitando en la casa de Dios. Y sabemos que en general David era un hombre de fe, ¿no? Si hablamos de la fe de David, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente, ¿qué os viene a la mente con David y su fe? Goliat. Siempre nos viene a la mente Goliat, ¿no? Goliat era un soldado que estuvo filisteo, que estuvo burlándose de Dios, estuvo riendo del pueblo de Israel y los estuvo retando durante 40 días. Y nadie hacía nada al respecto porque le tenían miedo a Goliat. Y cuando llega David, se queda flipando, ¿no? ¿Cómo permitís que él dice, ¿cómo permitís que este incircunciso se esté burlando de Dios? Entonces coge y él va a luchar contra él y le dice a Goliat, y piensa que David era un adolescente, dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David tenía tanta fe, tanta confianza en Dios que estaba dispuesto a arriesgar su vida para exaltar a Dios y defender a Israel, pero incluso cuando escribe este salmo, ¿no? Vemos que tiene fe. Si te acuerdas de la historia, Saúl está persiguiendo a David y lleva unos días persiguiéndolo y se hace de noche y Saúl se va a dormir a una cueva. Resulta
que la providencia de Dios envía a Saúl a la misma cueva en la que estaba escondido David con sus hombres, solo que David estaba en las profundidades de la cueva. Entonces Saúl se pone a dormir y todos los hombres de David dicen, ya está, Dios te ha entregado a Saúl en tus manos, ahora ves y mátalo, líbrate de él y ya restauras tu nombre y puedes volver a la casa de Dios. Y mira lo que le dice David a sus hombres. Dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor Saúl, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y luego Saúl se despierta, se da cuenta de que David le ha perdonado la vida y David le dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. O sea, David confía en Dios en tal manera que no está dispuesto a tomar cartas en el asunto. No está dispuesto a llevar a cabo métodos o medios cuestionables con tal de llegar a un fin honorable y necesario para él y necesario también para el pueblo de Israel, pero no estaba dispuesto. Él confiaba en el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios sería el correcto y sabía que vivir una vida de integridad, aunque fuese difícil, era mejor que vivir una vida en que su integridad fuese cuestionada. Y lo fácil habría sido hoy matar a Saúl o incluso considerando que la mayoría del ejército del pueblo estaba a su favor, tal vez hacer un golpe de Estado, pero decidió tener fe, decidió confiar en Dios y confiar que en ese camino angosto y estrecho era mejor que el camino fácil y espacioso, ¿no? Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Cuando confiamos, a veces miramos la vida de otra gente y decimos, eso es más fácil, ¿no? No tengo que venir aquí los domingos, no tengo ningún tipo de restricciones, eso es más fácil. Pero cuando Jesús dice que el camino angosto es mejor, no más fácil, mejor, debemos confiar en Él, que realmente es mejor y que el fruto y el resultado de este camino es mucho mejor también. Y por eso David en el versículo 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, David entiende que un día con Dios, un día en el tabernáculo, que muchas veces leemos esto y pensamos, está hablando del cielo. No, está hablando de un tabernáculo físico, ahí en la tierra. Dice, un día en el tabernáculo de Dios es mejor que 1000 días, 3 años, en cualquier otro sitio. David entiende que el estar con Dios es infinitamente superior a cualquier otra cosa. Por eso luego dice más abajo, dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Las moradas de maldad es Saúl con sus hombres que lo estaban persiguiendo. O sea, dice, yo preferiría ser un portero, eso es lo que significa, ser un portero cerca de la casa de Dios, que librarme de lo que me están persiguiendo y vivir con hombres que son malos. Entonces debemos confiar, debemos estar confiados de que este peregrinaje es mejor, es superior, es objetivamente mejor. Y esta confianza en Dios es indispensable para ser feliz, ¿no? Y dice, otra vez leo la definición de peregrino, que es aquel que viaja por tierras extrañas que presentan dificultades. Entonces, requisito básico para ser feliz en medio de pérdida, de dificultad, de pobreza, de enfermedad, incluso de muerte, es esta confianza en que Dios sabe lo que hace y que aquello que Dios ha dispuesto para mi vida, lo considere yo bueno, lo considere malo, es lo mejor para mí y lo mejor para su gloria también. Y rápidamente, antes de acabar, déjame que te diga 2 cosas más acerca de esta confianza en Dios. En primer lugar, es que cuando tú confías en Dios, eso produce en Dios gozo. ¿Vale? Si ves el Salmo 147, versículo 11, dice que Dios se complace en aquellos que esperan en Él o en aquellos que confían en Él. Y es el pensar que un Dios tan santo, tan trascendental, tan inmenso, me mira a mí y por el simple hecho de que confío en Él, de que tengo fe en Él, dice que se complace, que se alegra, que se llena de gozo. Es difícil de entender, ¿no? Pero cuando ponemos nuestra confianza en Él, le estamos llenando de complacencia o de gozo. En segundo lugar, esta confianza produce un fruto eterno, una recompensa eterna incalculable. ¿Vale? El versículo 11 dice, gracia y gloria dará Jehová. ¿Dará gloria a quién? Jehová. ¿A mí? Porque claro, eso es peligroso, ¿no? Tal vez. Pero antes de que me digáis hereje, Reyes leyó el otro día un versículo en Primera de Pedro que dice,
Dice así, es 1 Pedro, versículo 7, dice, porque sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, la fe que es sometida a prueba, es sometida a dificultades, cuando venga Jesucristo, el resultado será gloria y alabanza y honra. No lo digo yo, lo dice Pedro. Luego, cuando acabando la carta de 1 de Pedro, dice, humillaos para que Dios os exalte cuando llegue el tiempo. O en Romanos 2, Pablo dice, recibimos alabanza no de hombres, sino de Dios. ¿Cómo que recibimos alabanza de Dios? ¿Cómo que recibimos honra? ¿Y cómo que nos exalta Dios en su día, no? Pero obviamente esto no está hablando de que Dios en el cielo nos va a adorar, ni mucho menos. Eso convertiría a Dios en un idólatra. Dios no nos va a alabar. Pero creo que de lo que habla es de lo que Jesús dijo en la parábola de los talentos, cuando el siervo fiel hace lo que su maestro le pide, le dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Cuando lleguemos al cielo y Jesús diga, bien hecho, buen siervo y fiel, nos estará animando, de una manera nos estará honrando, nos estará exaltando. Y el pensar que Dios a mí o a ti te diga siervo fiel, ¿cómo que siervo fiel? Con lo infiel que he sido, con lo mucho que le he fallado, con lo mucho que le he desobedecido. ¿Cómo que siervo fiel? ¿O cómo que bien hecho? ¿Cómo que trabajo bien hecho si no he hecho nada? Y lo poco bueno que he hecho ha sido porque tú has producido en mí tanto el querer como el hacer. ¿Cómo que bien hecho, buen siervo y fiel? Y aquí está la gracia de Dios. Aunque Dios en su gracia incluso te exalta y te honra por lo que Él mismo te ha dado. Entonces, para ser este peregrino feliz, debemos confiar en la soberana mano del Padre, ¿no? Y cuando confiamos y tenemos esta confianza, seremos felices, no solo aquí, sino también en la eternidad, cuando Jesús esté con nosotros y nos diga esas palabras. Y podremos encontrar contentamiento real. Cuando confiamos en la soberana mano de Dios, podemos encontrar contentamiento real en este peregrinaje. Y podemos decir, otro salmo que escribió David en el exilio, que dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, porque confiamos en la mano de Dios. Entonces, no sé en qué ámbito tienes que trabajar más tú, no sé si es en el anhelo o el amor a la casa de Dios, no sé si es en la dependencia de Dios, no sé si es en el centrarse en el peregrinaje o en la confianza en Dios, pero tenemos aquí un David que siente unas emociones muy reales, muy vivas acerca de Dios, ¿no? Y tenemos que buscar tener este amor por la Iglesia, buscar esta dependencia de Dios, estar claros hacia dónde vamos, no distraernos con cosas terrenales inferiores y, por último, confiar en la mano de Dios. Entonces, que Dios nos ayude en su gracia y produzca ese deseo y ese hacer también. Voy a orar. Padre, te damos las gracias por tu gracia, Señor, y por tu constante ayuda, Señor, por tu gloria. Gracias por permitirnos incluso hablar contigo ahora mismo, Señor, y venir al lugar santísimo y caer delante de ti, Señor. Y gracias por cada uno de los días en que tú nos sigues ayudando a caminar en este peregrinaje, Señor, y te pido que a cada uno de nosotros nos des la pasión necesaria para seguir avanzando, Señor, y dependiendo de tus fuerzas, Señor. Te amamos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Óscar. La mascarilla. Durante esta mañana hemos estado recordando y escuchando sobre la gracia de Dios y bueno, no sé cuál es tu situación, no sé si es la primera vez que vienes, si nos has visitado con anterioridad, pero estamos a tu disposición por si tienes dudas, por si tienes preguntas, si quieres ampliar conocimientos o que te hablemos más de este Jesús y de este Dios.
estamos a tu disposición, cualquiera de los que hemos intervenido. Y bueno, recordar que mañana lunes nos encontramos como iglesia vía Zoom para tener nuestro periodo de oración comunitaria también. Durante la semana nos vemos en los grupos de fe y recordar que somos peregrinos y que peregrinos felices, porque sentimos la mano del Señor como nos va guiando. Que el Señor os bendiga y que tengáis una buena semana.